Era temprano en la mañana. Estábamos en el cuartel militar en vigilia, porque los soldados romanos no podemos dormir cuando estamos de guardia. Sin embargo, nadie esperaba que la noche se tornara tan difícil. De pronto nos llegó la noticia de que los líderes judíos, particularmente los fariseos, habían decidido arrestar al Galileo. Habían ido al Monte de los Olivos temprano en la noche, acompañados por la policía del templo, que está compuesta mayormente de levitas. Y allí, gracias a una confidencia de uno de los discípulos de Jesús, quien decidió traicionarlo, llegaron al maestro y lo arrestaron. Una vez arrestado, lo llevaron a casa de Caifás, el jefe de las familias de los sumos sacerdotes. Allí lo enjuiciaron, lo golpearon y lo encontraron culpable de blasfemia. Sin embargo, no pudieron apedrearlo, que es lo que manda su ley, porque como son una colonia romana, solamente el ejército romano puede ejecutar a un reo. Debo confesar que la noticia nos sorprendió. Nunca antes los líderes judíos habían actuado de una manera tan atrevida. Nunca antes habían desafiado la autoridad del gobernador militar de Poncio Tiberio Pilato de una manera tan clara. No solamente arrestaron al Galileo sin permiso, sino que hicieron un juicio sumario durante la noche, con testigos falsos, algo que prohíbe su propia ley. Pero las sorpresas no quedaron ahí. Casi al amanecer, escuchamos un rumor. El rumor de que los líderes judíos iban a traer a Jesús de Nazaret al cuartel militar para que Poncio Tiberio Pilato lo enjuiciara por sedición, por rebelión, por traición al imperio. Mi centuria, que en realidad tiene como 60 soldados, estaba lista para ejecutar a 3 criminales ese viernes. 3 criminales que se habían negado a pagar impuestos para Roma. El cabecilla del grupo se hacía llamar Bar-Abás, el hijo del padre. Y este hombre, Bar-Abás o Barrabás, quedaba claro que quería ser reconocido como un príncipe, como un Mesías, como el rey de Israel. Los rumores probaron ser ciertos. El sumo sacerdote llegó al rayar el alba, acompañado por algunos de los legisladores que formaban parte del Sanedrín, de la legislatura, el parlamento judío. Llegaron, pero se quedaron fuera del cuartel, en el patio interior. Y cuando les preguntamos por qué no querían entrar, dijeron que no entraban para no contaminarse, porque era el día de la Pascua y no podían compartir con extranjeros. Nos reímos de buena gana. ¡Qué hipócritas! ¿Cuántas veces los habíamos visto participar de los banquetes que ofrece el gobernador? Pero hoy, como era un día santo y ellos eran políticos sagaces, tenían que guardar las apariencias de ser gente santa. Pilato estaba muy enojado. No solamente no le gustaba compartir con los judíos, sino que también odiaba que la gente le diera órdenes, sobre todo subalternos. ¿Quiénes eran esta gente para decirle a él lo que él tenía que hacer? Por eso recibió a los judíos a regañadientes y les preguntó qué deseaban. Y su sorpresa llegó a niveles insospechados cuando le dijeron: queremos que hagas un juicio extraordinario. En latín, extra ordines. Eso quería decir un juicio sumario. Que él fuera el fiscal, el juez
el verdugo que lo acusara, lo enjuiciara y lo condenara a muerte hoy mismo. Ni Barrabás, un criminal de carrera, fue sometido a tal proceso. Al principio, el gobernador no les hizo mucho caso. Por eso, en lugar de mandar a asesinar al Galileo, nos lo dio para que lo torturáramos. Mis soldados lo abofetearon y lo golpearon con puños y patadas. También utilizamos un castigo que aprendimos de los judíos, con finas varas. Le golpeamos la espalda, dejándole profundas huellas en la piel. Y para completar el escarmiento, para que aprendiera a respetar, llamamos a un soldado especialista en los escorpiones. Los escorpiones es algo que usted nunca ha visto. Son látigos, cortitos, pequeños, que en vez de tener una sola punta, tienen varias puntas. Y cada tirita de cuero tiene nudos. Y en las puntas tiene amarrados pedazos de hueso y de metal. Cuando el soldado golpea al reo con el escorpión, esas puntas de metal y de hueso se hunden en la piel. Y cuando ala el escorpión, las tiras de piel en carne viva quedan abiertas. Terminamos la faena con una parodia de una coronación. Lo vestimos con una túnica que era del Galileo, finísima, de la tela más cara que se conoce en el mundo antiguo, la tela de púrpura. Le colocamos una corona en la frente, pero de espinas. Entonces nos arrodillábamos frente a él y decíamos en una falsa reverencia: ¡Salve, Rey de los judíos! Y lo abofeteábamos y decíamos: profetiza, ¿quién fue el que te dio? ¿Quién fue el que te golpeó? Profetiza, adivina. Después de la paliza, lo devolvimos al gobernador. Pero cuando entramos, nos dimos cuenta que algo había cambiado. El ambiente era distinto. La presión política sobre el gobernador era tan grande que aquellos políticos le habían dicho: si no asesinas al Galileo, te vamos a acusar a ti de ser amigo de él, de ser enemigo del César, de ser enemigo del Estado. De repente, no era el Galileo el que estaba enjuiciado, era Pilato. Y por eso, en un acto de desesperación, tratando de salvarle la vida a este predicador, que si bien era molestoso, no era un criminal, le ofreció a la multitud liberar a un reo. Eso nunca se hacía. No era común que se hiciera. Y le preguntó al pueblo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás, a Bar-Abas, el criminal de carrera que ha estado asolando al pueblo? Ni a mí ni a mis soldados nos hizo gracia que el pueblo escogiera liberar a Barrabás. Seguramente íbamos a tener que perseguirlo y arrestarlo otra vez. ¿Para qué crucificar a un hombre que lo único que hacía era hablar? Pero recibimos las órdenes y como soldados de Roma las ejecutamos. Aunque usted no lo crea, porque yo sé que ustedes han visto representaciones distintas. El Galileo caminó a la cruz desnudo. Lo pasábamos por el mismo centro del mercado, frente a donde estaban las multitudes, desnudo, para humillarlo. Y no cargaba toda la cruz, sino solamente el palo transversal, porque el que estaba parado ya estaba hincado en el monte de la calavera.
La paliza que le habíamos dado era tan grande y Jesús estaba tan débil que apenas podía caminar. Y por eso, como centurión, en un momento miré y vi a un hombre que se destacaba en la multitud por su color. Era africano, era negro, y lo llamé y le obligué a cargar la cruz. Él no estaba muy contento, pero obedeció. Después supe que se llamaba Simón y que venía del norte de Egipto, del norte de África, de una provincia que queda al lado de Egipto que se llama Cirene. También le decíamos la Cirenaica. Es el territorio que ustedes hoy llaman Libia. Y así llegamos al monte de la Calavera, una piedra caliza enorme que tiene grandes huecos donde podemos acomodar las cruces. La piedra caliza es blanca, como los mogotes que ustedes tienen en su tierra, pero esta estaba pintada de rojo, pintada de color marrón, con las manchas de la sangre de los crucificados. Y el mal olor se debía a los pedazos de piel y de carne humana que estaban en las rendijas de las rocas. El monte de la Calavera, también conocido como el Gólgota, huele a muerte. Y allí, al pie del Gólgota, clavamos a Jesús contra el madero. Solo usamos 3 clavos, uno en cada muñeca, porque si usted lo pone por la mano se rompe, y otro uniendo los 2 tobillos con un solo clavo. Allí lo dejamos colgando de la cruz para que por su propio peso todos sus músculos del pecho y de los brazos se fueran rompiendo, desprendiendo, agolpándose sobre su caja torácica y ahogándolo. Los crucificados mueren de fallo respiratorio. Pero fue entonces que ocurrió otro evento inesperado. Este hombre que estaba tan débil que apenas podía caminar, comenzó a hablar desde la cruz. ¿Cómo? Si le habíamos dado una paliza, ¿cómo? Si apenas podía sostenerse en pie. Nos pareció increíble. ¿Cómo es posible que en una posición que te impide respirar puedas hablar? Aún así, el Galileo dijo su primera palabra desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento mis soldados estaban al pie de la cruz, rifándose la túnica cara de Jesús, la túnica de púrpura, jugando a los dados por ella. Y mientras nosotros lo matábamos, Él estaba pidiéndole a Dios por nosotros, por sus verdugos. La gente lo escuchó y comenzó a gritarle improperios. Algunos le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entre quienes se burlaban había malhechores, sí, de aquellos que estaban crucificados junto a Jesús. Los otros 12 secuaces de Barrabás que sí pudimos crucificar. Y uno le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro crucificado lo reprendió y le dijo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Entonces se tornó al Galileo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En respuesta, Jesús pronunció su segunda palabra, diciendo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y una vez más me sorprendió cómo era posible que este hombre que moría en la cruz demostrara tanto amor aún en el momento de la muerte. La multitud lo seguía insultando. Le decían cosas tales como: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere,
porque ha dicho, soy hijo de Dios. Pero el Galileo seguía derrochando amor. Mientras él moría, estaba preocupado por los demás. Y por eso se dirigió al único de sus discípulos que estaba al pie de la cruz, y a una mujer que después supimos que era su madre, y exclamando su tercera palabra, dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice que desde aquel momento aquel discípulo tomó cuidado de la mujer y la recibió en su casa. El amor de Jesús no evitó que la gente continuara insultándolo, expresando comentarios tales como: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. También decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Quizás fue por eso que su cuarta palabra causó tanta confusión. Gritando en lengua hebrea, dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien después me explicó que esas son las primeras palabras del Salmo 22, parte de las escrituras de los judíos. La respuesta de la multitud no se hizo esperar. Cundió el miedo, porque pensaron que estaba llamando a un tal Elías para que viniera a bajarlo de la cruz. Otros pensaban que estaba llamando a Elías el profeta, porque no comprendían las palabras del Galileo. Agotado por el esfuerzo de hablar, Jesús exclamó su quinta palabra: tengo sed. Y nosotros teníamos un sistema para lidiar con los revoltosos. Teníamos vino agrio, vinagre, mezclado con un metal que se llama mirra, que hace una bebida alucinógena que atonta a la gente. Algo muy parecido a lo que ustedes hoy llaman la droga. Y mojando una esponja, la subimos en la punta de una lanza para que él mojara sus labios. Él la probó, pero cuando se dio cuenta de lo que era, se negó a tomarla. Él no quería estar fuera de la realidad. Él no quería estar drogado. Él necesitaba estar completamente presente en ese momento. Por eso, algunos de mis propios soldados comenzaron a burlarse de él, diciendo: dejad, veamos si el tal Elías viene a salvarle. Ahí nos dimos cuenta que era viernes en la tarde y que el descanso sabático comienza para los judíos tan pronto cae la noche del viernes. El sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde. Nos dimos cuenta que si Jesús no moría antes de las 6, teníamos que rematarlo para poderlo bajar de la cruz y no causar una rebelión por violar el sábado. Pero el Galileo estaba tan débil que no hizo falta rematarlo. Por eso, después del incidente con el vinagre, Jesús dijo su sexta palabra. Apenas se le escuchó la voz cuando dijo: consumado es, y pareció morir. Esa frase que dijo en voz quedita, en voz callada, golpeó mi espíritu. Este hombre que colgaba de la cruz estaba afirmando que había cumplido una misión. Este hombre, aún en la muerte, vivía con sentido de propósito.
Este hombre moría confesándole a Dios y al mundo que había terminado su labor. Y yo, que tengo un puesto de honor como centurión, me sentía avergonzado, porque mi misión en el mundo es matar gente, aterrorizarla, meterle miedo. Y la misión de este hombre era dar vida, dar amor, dar justicia. De repente sentí vergüenza de ser quien soy. Era cerca del mediodía cuando ocurrió el último milagro de esa tarde. El sol se oscureció y desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde estaba oscuro como la noche. La tierra comenzó a temblar, tanto que nos dicen que en el templo de Herodes el velo del templo se rasgó en dos. Nunca había visto la oscuridad al mediodía. Fue en ese momento que Jesús, a quien creíamos muerto, nos sorprendió a todos con un grito desgarrador, un grito que nos conmovió a todos. En medio de la oscuridad, su voz retumbó sobre todo el monte de la Calavera. Exclamó a gran voz su séptima palabra diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento ya no quedaban detractores en el Gólgota. Todos habían salido muertos de miedo ante la oscuridad y los terremotos. Los enemigos de Jesús y la gente irrespetuosa habían salido huyendo, llenos de temor. Solo quedábamos nosotros, los soldados. Y fue allí, rodeado por la oscuridad del mediodía, que mi espíritu se quebrantó. Y yo, el centurión que dirigió la crucifixión del Galileo, tuve que confesar con mis labios lo que estaba en mi corazón. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.